Pues bienvenidos todos y todas los que os habéis estado uniendo en estos últimos minutos, ¿eh? Y nos disponemos para iniciar esta última sesión con César Enrique. Tenemos el gusto de saludarle y le agradecemos pues su disponibilidad para compartir este rato con nosotros. César Enríquez, él es salvadoreño, es catequista, educador y consultor en derechos del niño. Él ha sido maestro tanto de educación media de matemáticas como también de ciencias religiosas y ha realizado estudios de especialización en el área de derechos del niño en Suiza. Después ha participado en cursos de actualización sobre el tema de protección de la infancia y la experiencia profesional suya, además de la docencia, pues abarca todo el tema de acompañamiento de jóvenes aspirantes a vida religiosa y sacerdotal, es asesor de pastoral juvenil, o sea que ahí ha desplegado su actividad en muchos frentes y a menudo rodeado de niños y de adolescentes y de jóvenes. Entonces yo creo que la reflexión que nos puede aportar, ¿no? Sobre el compromiso ético por una cultura de cuidado desde la práctica de Jesús, pues seguro que será desde su práctica, ¿no? Desde una práctica que se quiere evangélica y se quiere desde el seguimiento de Jesús, con lo cual yo creo que nos podrá iluminar y le agradecemos muchísimo que lo pueda compartir con todos, ¿no? Y todas, ¿vale? Pues no sé si quieres, pues adelante con ello. Y, y todos los que estamos aquí escuchando y disfrutando, pues sabéis que tenéis el chat y las partes de preguntas y respuestas para poder ir incorporando vuestros comentarios, vuestras aportaciones y al final dedicaremos un rato al diálogo como hemos estado haciendo, ¿no? Vale, venga, ánimo pues. Muchas gracias, Nuria. Voy a compartir entonces la presentación que he preparado para ustedes. Pues en primer lugar quiero agradecer a los organizadores, especialmente a Freddy, por la invitación. Me daba un poco de temblorcillo porque no soy biblista, soy catequista y la experiencia va a ir desde ahí, ¿no? Desde el trato con los jóvenes y con las personas que han sido víctimas de maltrato, de abuso dentro de la iglesia, que es un tema que ahorita pues nos sigue urgiendo, nos sigue confrontando y nos sigue reclamando respuestas para la gente, sobre todo que dentro de nuestras comunidades eclesiales lo están sufriendo. Y pues quería compartir mi reflexión desde la experiencia de Jesús y cómo el modo relacional de Jesús nos lanza a una nueva relación entre nosotros dentro de las comunidades. Así que es el texto de Juan 21, también pasando desde el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, y el compromiso ético por una cultura del cuidado desde la práctica de Jesús. Les invito a que iniciemos con una oración desde esta experiencia del pueblo de Israel de sentir y experimentar a Dios como pastor. Y seguros de que estamos en la presencia de Jesús, que Él habita en nosotros y en nosotras y que nos anima por su espíritu a dirigirnos a Dios. Vamos a ir leyendo despacio, sintiéndolo, este Salmo 23 que tantas veces hemos rezado, interiorizado, pero que puede también resultar iluminador el día de hoy. Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por senderos de justicia por el amor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan.
Me pones delante una mesa frente a mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y lealtad me escoltan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y continuamos, pues, nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les presento cuál sería el itinerario de esta reflexión. Quise seguir el esquema que hemos seguido durante tantos años acá en Latinoamérica, el ver, juzgar, el actuar. Y situándonos primero en este contexto de la crisis de los abusos en la iglesia, algunos datos que nos pueden ayudar a situar la gravedad y la urgencia de enfrentar, de afrontar este tema como comunidad eclesial. Luego, partiendo del profeta Oseas, Dios cuida de su pueblo. Después, ir hacia en los evangelios y repasar cómo Jesús se relaciona con los demás desde la experiencia de su propia relación con Dios, para terminar haciendo una reflexión sobre el texto: si me amas, apacienta mis corderos. Y en el tercer punto, estas tres serían el juzgar, y pasaríamos al último del actuar, hacia un compromiso ético por la cultura del cuidado. Iniciamos pues con este contexto dentro de nuestra iglesia. La organización End the Clergy Abuse, que reúne a personas de varios países del mundo, en un informe de hace unos meses hablaba de que se contabilizaban como 100,000 las víctimas de abuso sexual por parte de clérigos en la Iglesia Católica. Y ahí podemos ver países ordenados por orden alfabético donde estas situaciones han pasado. 100,000 víctimas nos hablan de una persona cada día por más de 270 años. Y esto es escandaloso, definitivamente, ¿no? Es una herida abierta actualmente en nuestra iglesia que sigue generando situaciones de dolor, de sufrimiento. Y como ha dicho el Papa Francisco, cuando un miembro sufre, todos sufrimos con él. No podemos ser indiferentes a este dolor que también es nuestro. También los estudios que se han hecho en diferentes países, el más reciente que hemos tenido noticias, el de España, sitúan entre un 4 y un 6% de los casos de abuso sexual suceden en el ámbito eclesial. Y esto es importante decirlo por dos motivos. Uno, porque no se trata de relativizar la cuestión, son bien poquitos, eso no es nada. Y sí es algo, porque un caso ya es demasiado. Pero sí nos ayuda a visualizar que el tema del abuso, el tema del maltrato, es un tema más global, ¿no? Y no es solo de la iglesia, aquí, de la iglesia católica. Aquí faltan también los casos que se han dado en iglesias cristianas no católicas, los que suceden en las familias y producidos por personas conocidas, familiares, cercanas a las víctimas, y otros ámbitos, el ámbito escolar, el ámbito hospitalario, el ámbito del cuidado de las personas con discapacidad y otros muchos. Lo que sí es muy importante señalar es que la mayoría de los casos históricos, es decir, esos que pasaron hace 20, 30, 40, más de 20 años, 30, 40, 50 años, en su mayoría provienen de países norteamericanos y europeos. Pero
en los casos actuales, en los casos recientes de los últimos 20 años para acá, o los últimos casos que llegan a Roma, denunciados desde las diócesis, son en su mayoría de los países de América Latina. Es decir, esto está sucediendo actualmente, esto es, insisto, no es una situación que ya se haya superado, todavía falta mucho por hacer. Y esto nos habla de fallas estructurales en la iglesia, porque los casos de abuso sexual no son exclusivos de un país o de un continente o de una cultura particular. No, eso han sucedido en muchos lugares y en diferentes momentos, en diferentes años. Y nos habla de que hay deficiencias en la selección y formación de los aspirantes a la vida religiosa y sacerdotal. Importa mucho todavía los números, urgen llenar los espacios de trabajo, pero no cualquiera puede ir ahí, ¿no? Hay que hacer una selección apropiada, hay que hacer una formación muy completa para que la gente pueda crecer en su madurez humana y poder enfrentar las dificultades propias de la vida apostólica, ¿ok? Y no solo el tema del celibato, vivir el celibato para quienes estamos en la vida clerical o en la vida religiosa, sino para todas las personas en general. Hay una dificultad estructural también para acercarnos compasivamente a las víctimas, para reconocer la culpa, para asumir la responsabilidad. Y esto no podemos decir solo los obispos, por ejemplo. Hay también muchos sectores de la iglesia, diferentes personas que le echan la culpa a la víctima. Ella se le metió, ella lo provocó, y cosas que nos dificultan que haya una mirada más misericordiosa hacia las personas que sufren. Hay una resistencia, una incapacidad para establecer medidas de prevención y protección. La gente me he encontrado recientemente con comunidades religiosas de clérigos que todavía no tienen un protocolo de protección para su institución, para su congregación religiosa, y esto ya es escandaloso a estas alturas del camino que llevamos, ¿no? Desde el año 2002, cuando estallaron los primeros casos con el famoso Spotlight, que después, la investigación del Boston Globe, que después se volvió una película, pero todavía hay resistencia y hay incapacidad para hacer esto. Nos ha superado en muchos momentos la cultura del clericalismo que se fomenta desde los seminarios, donde el clero se considera una humanidad aparte, por encima del resto de la sociedad, que no puede ser cuestionada por nadie, que tiene la última palabra, que detente el poder, y esas mentalidades nos han hecho mucho daño y siguen haciendo mucho daño. Hay una fuerte dificultad para que como iglesia entablemos un diálogo con la sociedad, por lo mismo que decía anteriormente, porque si los periódicos hablan de esto, quieren atacar a la iglesia, y las personas pues que no encuentran esa respuesta por parte de las autoridades eclesiales, entonces tienen que ir a cuestiones más fuertes, protestas, publicaciones en redes sociales que ya llevan mucho de agresión, por supuesto, todo eso no canalizado, ¿verdad? Y tenemos que entender ese dolor y tenemos que entender esas reacciones y abrirnos al diálogo. Y finalmente, la incoherencia de vida, no solo personal, sino también institucional. Y alguien va a decir, ¿por qué eso va a ser estructural si es personal? Porque al final normalizamos que haya situaciones o que se den situaciones dentro de la iglesia, dentro de la vida religiosa, dentro de la vida sacerdotal, y decimos, no, pues si es que eso bajo el paraguas de las constituciones muchas veces y de la obediencia se generan estructuras de relaciones de poder y relaciones opresivas que no ayudan a las personas. Quiero citar aquí el horizonte inspirador de la CLAR,
que en el tercer movimiento que ellos ofrecen, que ellos presentan, que ellos proponen, hacen una introducción muy clara, muy fuerte, muy directa de esta situación. La iglesia está estremecida. En vez de ser cuidados, hermanas y hermanos nuestros han sido abusados por diversos referentes eclesiales. Se trata de abusos sexuales, de poder y de conciencia. Son crímenes, delitos y faltas. Han sido los mismos obispos y sacerdotes, religiosas y religiosos, quienes con estas conductas han perjudicado seriamente la credibilidad del ministerio, de la iglesia y en ocasiones hasta del mismo anuncio de Jesús. Esto ha sido atroz cuando las víctimas han sido niñas, niños y personas vulnerables. Yo quiero añadir que también ha habido religiosas y religiosos que han sido víctimas. Los y las católicos están abismados e indignados, además, porque las autoridades eclesiásticas han encubierto a los clérigos. Se ha hecho indignante a las laicas y laicos que la jerarquía de la iglesia, en vez de oír los reclamos de justicia de los fieles o de sus padres y madres, ha encubierto a los culpables. Y hay una frase que me parece a mí demoledora, ¿no? Hay formas de ser iglesia que facilitan los delitos, los maltratos y las faltas de respeto. Esto es serio, porque nosotros nos gloriamos de ser iglesia y nos alegramos de ser iglesia, pero a veces no podemos reconocer y queremos negar o no queremos ver que hay estructuras eclesiales que facilitan estas situaciones. El padre Hans Zollner, que es un referente mundial en este tema, en un artículo reciente que publicaba para una revista en Chile, hablaba de la iglesia fiel y verdadera. Y él afirma, los mismos errores se repiten una y otra vez, los mismos patrones de reacción ocurren una y otra vez. Como resultado, cada vez más personas abandonan la iglesia internamente o la dejan. E incluso lo hacen aquellos que se han identificado mucho con su fe y sus comunidades. Muchos ahora tienen la impresión que la iglesia como institución no es fiel y verdadera, que el rebaño ha perdido a sus pastores y no al revés, y que la iglesia debe perecer en su forma actual para que pueda surgir algo nuevo y vivo. Se dan pasos, pero todavía cuesta. En España hace poquito ha salido un caso de un sacerdote joven, 34 años, allá por Málaga, y los periódicos han ido y venido con las situaciones, cómo esto tardó tanto en salir a la luz, porque si había habido denuncias en los obispados manejan la situación con secretismo, los procesos son engorrosos, y esto, insisto, no es problema solo de España, se da en otros países también. Así que frente a esta situación tenemos que preguntarnos, porque es una situación grave, yo insisto, esto se sigue dando, la gente sigue sufriendo, es una herida abierta, es el elefante blanco en medio de la sala y nos cuesta hablar del tema de una manera serena, de una manera afirmativa y de una manera esperanzadora que nos pueda abrir caminos de continuación. Por eso es que quiero que vayamos a ver desde recuperando la alianza de Israel con su pueblo, más bien de Dios con su pueblo Israel. Y pues esta experiencia del pueblo de Israel de verse como rebaño, porque siempre tuvieron esa imagen romántica de su época en el desierto, cuando iban de forma nómada. Nos recuerda también esa preferencia de Abel frente a Dios, que era pastor, y no Caín, que era agricultor y por lo tanto no era nómada. Nos habla de este sentido, de esta imagen fuerte que tiene el ser rebaño, que tiene el ser un pueblo guiado por Dios. Y así hago eco también de este texto de Ezequiel, que nos recuerda esto, porque así decía Dios, el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Porque la experiencia del pueblo de haber sido salvado por Dios en Egipto,
que dio pie a la alianza viene desde esa iniciativa salvadora de Dios. Pero claro, luego la alianza se entendió como un contrato. Si yo me porto bien, tú me darás bendición, tú me darás tierra, tú me darás descendencia, y entonces yo cumplo y tú me das. Si no cumplo, no me das. Pero no es un contrato, o sea, va más allá, es una relación. Y eso seas el que viene a recordarle al pueblo desde esa experiencia incluso personal de tomar una esposa que le fue infiel y él tenía que irla a buscar, incluso en algún momento dice, la recogió, la llevó y la curó. Pues también en algún momento Oseas habla en este sentido eh, tan tierno que nos habla, nos genera, nos presenta una figura paternal y maternal de Dios al mismo tiempo, ¿no? Un Dios que es padre y que es madre. Y dice Oseas en el versículo 3 y 4, yo enseñé a Efraín a caminar tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer. A ver, esto es una imagen de una madre amamantando a su hijo, esta es la imagen de un padre acariciando a su bebé, eh, cuando levantamos a un niño en brazos, y esos son gestos de Dios hacia su pueblo, esa es la alianza. Dios nos ama, Dios se ocupa de su pueblo, se preocupa, va junto a él, ¿no? Y esa historia se vio muchas veces truncada por la respuesta de las personas, por la respuesta del mismo pueblo, de no querer abrirse a esa experiencia de ternura, de misericordia y de amor. Pasamos a la experiencia de Jesús, porque Jesús viene eh, como el definitivo, el que anuncia definitivamente esta experiencia de Dios con su pueblo, el que viene a renovar la alianza, a traer en profundidad la última coma de la ley. Y vemos pues ahí hay varias imágenes que nos recuerdan diferentes momentos, diferentes personajes, diferentes gestos de Jesús. Porque Él cautivó, asombró a sus contemporáneos por su forma de relacionarse con los demás y por la manera de manifestar su propia relación con Dios. Los evangelios nos muestran claramente la conciencia de que Jesús se veía a sí mismo como hijo de su Padre, mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. Él tenía clara conciencia de eso. La expresión Abba, que aparece en los evangelios, era impensable en los maestros religiosos de su época, pues para ellos Dios era un ser intangible, un ser inalcanzable. Era herético que Jesús se dijera, yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí, yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí. Y no es un conocimiento desde las ideas, desde los principios teológicos, desde la razón, sino que es la experiencia de sentirse el Hijo amado de Dios, como se refleja en los textos del bautismo, en el texto también de la transfiguración. Y esa experiencia de sentirse amado por Dios es la que Él transmite en su relación con los demás, desde la compasión, desde la ternura y desde la misericordia. Este modo relacional de Jesús que desconcierta a sus contemporáneos no se basa en el concepto tradicional de justicia o en el concepto moral de aquel tiempo que era basado en la ley. Esto está bien, esto está mal, no hay que curar en sábado, o lo que es políticamente correcto. O sea, yo voy al templo, yo no me puedo contaminar en este momento con una persona que está tirada en el camino. Entonces, lo que Jesús nos muestra es que ese modo relacional, ese modo en que Él entra en contacto con los demás, está transido de amor y de misericordia. Sus signos, sus gestos, sus parábolas, nos dan numerosos ejemplos
de la ternura de Dios para con sus hijos y sus hijas. Así pues, Jesús nos invita a recuperar el sentido más auténtico de la alianza, el de la solicitud, el que nace de esa iniciativa de la solicitud del amor de Dios por sus hijos y sus hijas, y que es correspondido desde la libertad y desde el amor. Y eso se hace extensivo a los demás, a nuestros semejantes. ¿Okay? Esto es pues el sentido más esencial de la alianza, ¿no? Y pasamos al texto que da nombre a esta reflexión de Juan 21, del 15 al 19. Aquí pues hay un contexto también, dos elementos importantes que nos hablan de la experiencia pospascual. Ya no es el Jesús de Nazaret, sino ya los discípulos lo han reconocido como el Señor, como el Mesías. Y luego está también, porque así comienza el relato, después de haber comido. Ellos han tenido ese encuentro al lado en la costa del lago de Genezaret. Ellos han visto al maestro, se han dado cuenta, lo han reconocido resucitado, es el maestro, y han comido con él. Y entonces esa imagen de la comida nos recuerda la experiencia eucarística, ¿no? La experiencia del momento de intimidad, donde Jesús, aquí en el Evangelio de Juan, presenta aquel discurso tan hermoso de Jesús, donde Él les está dando sus últimas recomendaciones y les descubre su alma, ¿no? Su interior. Pero no solo hay una experiencia también del compartir en la mesa, sino que hay también un momento de encuentro de tú a tú. Yo no me imagino a Jesús preguntándole a Pedro en frente de los demás, sino en un espacio aparte. Vente conmigo, vamos a platicar, ¿no? En amistad, en intimidad, en un ámbito que provoca la confidencia, que provoca la apertura, que provoca el hablar desde el corazón. Y Jesús alude a la identidad de Pedro, ya no lo llama Pedro, lo llama Simón, que es su nombre verdadero, ¿no? Y a su procedencia, porque es hijo de Juan, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y esta pregunta, este nombre se va a repetir. Lo que va a variar es la segunda parte, ¿no? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas y me quieres? ¿Okay? Esto es significativo también podríamos decir, esos niveles de amor, porque antes es me amas más que estos y me amas sencillamente como estos. Y ante la insistencia de Pedro de repetir me quieres, ya Jesús se pone al nivel de Pedro y le dice, ok, me quieres. Pero es también es muy significativa la experiencia de Pedro. Pedro repite por 3 veces, te quiero. Pero la triple pregunta nos refiere a la triple negación de Pedro. Y podemos descubrir aquí también que la actitud de Pedro y sus respuestas nos muestran que no es el Pedro arrogante, el Pedro seguro de sí mismo de la cena de Pascua. No quiero, tú no me lavarás los pies a mí, yo daré la vida por ti. No, no es ese Pedro, al contrario. Aquí tenemos a un Pedro frágil, humilde, que se confía en el Maestro. Y aquí quisiera yo hacer ya una conclusión, digamos, una primera conclusión sobre el tema del clericalismo. ¿Okay? No somos los dueños del rebaño. ¿eh? Somos los que estamos al servicio del rebaño, del pueblo. Y no podemos ser arrogantes ni estar tan seguros de nosotros mismos y de nuestro estatus, porque no es cuestión de estatus, es cuestión de servicio. Lo hemos visto también en el mismo Evangelio de Juan, en el momento de la cena pascual. Y tenemos que saber que somos
frágiles, que no somos más que los demás. Hace poco conversábamos con un grupo de sacerdotes y veíamos ahí que la insistencia en los evangelios no es se habla a cada rato de obreros de la viña, ¿no? Pescadores, pero en ningún momento se habla de dueños o de señores. No, no, el único Señor es Jesús, el único Maestro es Él. Todos nosotros somos hermanos. No hay pues razón de ser arrogantes, de ser eh, sobrados, ¿eh? Sino que tenemos que ser pequeños, sencillos, humildes, dispuestos a servir. Y en 3 momentos Jesús habla de apacentar. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Se incluyen a todos en el rebaño, ¿no? Pero lo importante aquí del verbo apacentar es que es la misión del pastor. Y eso nos remite entonces al capítulo 10 de este evangelio también, donde se vio la figura de Jesús como el buen pastor. El buen pastor contrapuesto al ladrón, al mercenario, al que llega a robar, a matar, a destruir. No estamos puestos ante la comunidad como esos que van a robar, a matar, a destruir. Estamos puestos para ser continuadores de la misión del pastor, para hacerlo a imagen del buen pastor, que conoce a cada una de las ovejas, que las llama por su nombre y que ellas lo siguen, ¿m? Porque reconocen su nombre. Es importante, pues vamos a mencionar esto después, tener clara esa misión. Entonces, porque Jesús le pide a Pedro continuar su misión. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor, pero ahora tú vas a apacentar el rebaño. Tú vas a servir a la comunidad con solicitud, con amor, hasta dar la vida. Hasta dar la vida. Porque alguien te enseñará y te llevará a donde no quieras. ¿Ah? Y esa es alusión también a la forma en que Pedro iba a morir. Pedro, a su vez, entiende el mensaje y así lo va a enseñar también a quienes están al frente de la comunidad. Si vemos la primera carta de Pedro en el capítulo 5, en el versículo 2 y 3, él habla a los ancianos y les dice, hay que cuidar al rebaño, no con prepotencia, no con soberbia, no con arrogancia, sino con sencillez, con afabilidad, con humildad, ¿eh? Con amor, porque esta cuestión de la misión al frente del rebaño es una cuestión de amor, no de poder. Y de amor a Dios, y que parte del amor de Dios. Si no tenemos esa experiencia nosotros de amor a Jesús, de amor a Dios, no vamos a poder vivir bien nuestra misión al servicio de la comunidad. Y cuando hablo de pastores, aquí no hablo solamente de sacerdotes, ¿eh? o de religiosas o religiosos, sino de cada uno de nosotros que puede estar ejerciendo una misión, una función al frente de un grupo. Los coordinadores de los grupos de lectura de la Biblia, los coordinadores o los catequistas, por ejemplo, los catequistas que les toca enseñar y ayudar a los niños y jóvenes a crecer en la fe. Todos aquellos que tienen una misión al servicio de la comunidad tienen que entrar también en la misma dinámica acá. Y pues vayamos a ver también hacia dónde nos lleva esta reflexión para que no quede únicamente en buenos deseos o en espiritualismos que no nos aterrizan, sino que nos lleven a la acción. Y ofrezco pues estos puntos de partida para una cultura del cuidado en la iglesia. Primero, yo hablaría de los derechos humanos, concretamente la Convención de los Derechos del Niño, ¿eh? Y en el artículo 19 habla que todos los niños y niñas tienen derecho a la protección frente a cualquier maltrato, a cualquier forma de abuso,
que les impida llegar a la plenitud de sus posibilidades como personas. El abuso trunca el desarrollo de las personas. Y por eso es que, sobre todo los más pequeños, los más vulnerables, tienen que ser más considerados, ¿no? Tienen que ser privilegiados en esta protección. Tenemos principios teológicos y bíblicos, no solo la reflexión que les he ofrecido anteriormente, sino también muchas otras, vamos a ver algunas ahorita, pero que también nos pueden ayudar a recuperar esta cultura del cuidado. La ética del cuidado, hay principios filosóficos y antropológicos que nos hablan de no puedo ser yo sin entrar en relación con los demás. Y por supuesto también el mandato legal. Hay una ley canónica, hay una ley civil en cada país que nos habla también de proteger, respetar la dignidad de las personas, protegerlos frente a cualquier situación que pueda dañarlos en su dignidad. Yo quiero insistir en el tema de derechos humanos porque me parece que en el ámbito de la iglesia este tema no lo tratamos suficientemente. No sé por qué, créanme, pero en las experiencias que he ido teniendo con otra gente, veo que la reflexión parte mucho de la Biblia y está bien, no me opongo, por supuesto. Yo también soy cristiano, católico y fiel a mi iglesia, ¿no? Y a los principios dogmáticos. Pero el tema de la Biblia no nos va a ayudar a llegar a más gente, ¿no? No nos pone en situación de diálogo con los demás, porque hay gente que no conoce y no reconoce los principios del Evangelio, ¿ok? Estoy hablando de personas de otras religiones, estoy hablando de personas pues que dicen no creer, estoy hablando del ámbito académico, estoy hablando del ámbito de la sociedad civil, pero el tema de los derechos humanos sí es un lenguaje común que en todas partes nos va a funcionar. Y lo interesante es que hay una estrecha relación entre evangelización y derechos humanos, porque las dos van a defender la dignidad de la persona. Y nosotros, desde los principios evangélicos, desde los principios bíblicos, creemos que la persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, y allí reside su dignidad. El Salmo 8 nos lo recuerda: lo coronaste de gloria y de dignidad. Y reconocemos que Jesús ofrece la vida y la salvación a todas las personas, o a las más posibles, como nos acaba de decir Freddy hace un momentito, pero esa salvación no es solo el alma de la persona, no se salva solo una parte de la persona, se salva toda ella, la persona entera. Y por eso los gestos de Jesús son de salvar el alma, te perdono tus pecados, pero también el cuerpo. Toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. No estamos hablando de dos cosas separadas, sino unidas, ¿ok? Y pues yo quiero hacer referencia, me van a disculpar los nacionalismos, pero este santo ya es universal. La proclamación del Evangelio guarda un estrecho vínculo con la defensa de la vida y de la justicia. Y decía Monseñor Óscar Romero, nuestro santo Romero de América, allá en el discurso de Lovaina, cuando recibió este reconocimiento por parte de la Universidad de Lovaina: la gloria de Dios es que el pobre viva. Parafraseando a San Ireneo con la frase de la gloria de Dios es que el hombre viva, pues Romero lo planteó de esta manera: la gloria de Dios es que el pobre viva. Y aquí nosotros tenemos que decir: la gloria de Dios es que los que sufren vivan, porque esa es la misión del pastor, que tengan vida y vida en abundancia. Eso está en el capítulo 10 de San Juan, cuando habla del buen pastor. Así pues, los obispos en Aparecida nos recordaban esto: nos comprometemos a trabajar para que nuestra iglesia latinoamericana y caribeña, y esto se extiende a la iglesia, a otras iglesias de otros países también, porque somos iglesia todos,
Nos comprometemos a trabajar para que nuestra iglesia siga siendo con mayor ahínco compañera de camino de nuestras hermanas y hermanos más pobres, ¿eh? E incluso hasta el martirio. Y Latinoamérica ha tenido experiencias martiriales que nos ayudan a recuperar esa experiencia. Somos raza, venimos de los mártires. Esa es nuestra herencia y eso es lo que tenemos que seguir acogiendo, asumiendo y continuar esa misión. La iglesia está llamada a ser sacramento de amor, de solidaridad y justicia entre nuestros pueblos. Y también el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, cuando habla en el documento de la Iglesia de los Derechos Humanos, afirma que si somos seguidores de Cristo, y lo somos, debemos poner en práctica la caridad, la comprensión, el respeto, la justicia, la solidaridad y la cooperación en el bien. No cooperar para hacer el mal a la gente, para hacer que la gente sufra. Eso no tiene cabida en nuestra iglesia. Y si no lo vivimos, nosotros mismos nos estamos negando. Y está pasando con nosotros lo mismo que pasa con el pueblo de Israel en la alianza. Si no acogemos esta llamada, esta misión, esta identidad nuestra, estamos siendo infieles a nuestra propia identidad. Estamos negando nuestra propia identidad. Quiero citar también a Leonardo Boff, nuestro hermano latinoamericano, filósofo, que escribió en el año 2002 un libro hermosísimo, El cuidado esencial, y nos habla de la ética del cuidado. Y en las páginas 31 y 32, él hace una pregunta que él mismo responde. ¿Qué imagen de ser humano proyectamos cuando le descubrimos como un ser en el mundo con otros? Siempre relacionándose, construyendo su hábitat, ocupándose de las cosas, preocupándose por las personas, dedicándose a aquello a lo que atribuye importancia y valor, y disponiéndose a sufrir y alegrarse con aquellos a los que se siente unido y a quienes ama? La respuesta más adecuada será: el ser humano es un ser de cuidado. Más aún, su esencia se encuentra en el cuidado. Poner cuidado en todo lo que proyecta y hace. He aquí la característica singular del ser humano. En algún momento él también recuerda, ¿no? No podemos vivir sin el cuidado de nuestros padres, de una persona que nos nutra desde que nacemos. Y no solo el alimento corporal, sino también el alimento afectivo. Desarrollar lazos de apego, lazos de identidad, identificarnos con aquella persona, recibir cariño, ser aceptados, ser reconocidos. Eso es algo que todos tenemos. Estuve viendo ayer una de las ponencias donde se hablaba de esta violencia simbólica que hay y que yo recordaba al inicio ahora de que el tema del maltrato y del abuso es mucho más amplio y es más grande, incluso sale fuera de las fronteras de la iglesia. Estamos en nuestra humanidad con heridos de cuidado. Hemos dejado de cuidar y entonces estamos negando nuestra esencia, esta característica tan propia de nosotros como humanos. Cuando no cuidamos, nos deshumanizamos. Y por eso es importante recuperar, nos invita Leonardo Boff, este cuidado esencial. Y es pues importante que nosotros saneemos nuestras relaciones personales e institucionales. Y aquí el sanear tiene ese doble sentido de limpiar, ¿no? Por un lado, aquello que no pertenece a nuestras relaciones personales e institucionales, las relaciones tóxicas, o sea, hablamos de relaciones sanas, y perdón, no solo de limpiar aquello, sino también generar relaciones sanas en mi persona, pero también en nuestras instituciones. ¿Ok? La cultura del cuidado exige conversión personal, ciertísimo, pero también conversión estructural, porque la segunda no se puede dar sin la primera. Si no nos convertimos personalmente, no podremos convertir estructuralmente nuestra iglesia.
hablemos de la sinodalidad ahorita. Si no entramos y no quiero yo ponerme en actitud de escucha, no voy a poder contribuir a que la iglesia sea sinodal. Pero también el que nosotros establezcamos esos cambios estructurales donde todos participan, donde todos tienen una palabra que decir y la dicen, y si no la dicen, los invitamos a que lo digan, que fue uno de los propósitos de la educación popular durante los años 80 y 90 en nuestro continente. Esa conversión estructural ayuda también a que la conversión personal se vaya dando. Y si no, vean los testimonios de algunos de los obispos al finalizar el sínodo, ellos decían, oiga, pues mire que ha resultado interesante haber tenido mujeres, laicos, personas de diferentes sectores de la iglesia, porque no nos están dando las informaciones en directo. ¿Ah? Y nosotros tal vez traemos de lo que hemos oído, pero ellos nos hablan desde lo que está viviendo. Entonces, que el Papa se haya atrevido a hacer esos círculos de diálogo, esos círculos de encuentro, ayuda también a que nosotros mismos también vayamos entrando en una dinámica personal de conversión. Preciso recuperar lo central de nuestra responsabilidad como continuadores de la misión de Jesús, sabiendo que el amor a Jesús es condición sin la cual no podemos reflejar el modo relacional del Maestro al que seguimos. Ya lo había mencionado antes, lo vuelvo a recalcar acá. Tenemos que recuperar esa dimensión de espiritualidad, que no es espiritualismo, que no es ensimismamiento, sino que es descubrir a ese Dios que habita en cada uno de nosotros y que nos invita a sacar lo mejor de nosotros para los demás. De esa experiencia de sentirme yo, hijo amado del Padre, es que puedo ser amable, tierno, misericordioso con los otros, porque Dios ha sido así conmigo. Dedicarnos todos a la tarea de la prevención de todo tipo de maltrato y de abuso, no solo encargárselo a una comisioncita y que ellos lo hagan, eso tiene que ser tarea de todos. Poniéndonos, por ejemplo, en actitud de mirar, estar atentos, acoger a la gente cuando alguien nos habla de alguna situación, canalizar esas preocupaciones a las personas indicadas que tienen tal vez más responsabilidad que yo o tienen más herramientas que yo para poder atender a las personas, pero no sean indiferentes a estos. Y poner por escrito los compromisos institucionales. Vuelvo a decir, a mí me pone triste encontrarme con comunidades religiosas cuando estoy con las conferencias de religiosos aquí en Centroamérica, por ejemplo, que ya he visitado varios países, ayudando, promoviendo la capacitación en estos ámbitos, y me preocupa cuando me dicen, oiga, no, nosotros no tenemos ningún protocolo de protección, no tenemos ningún protocolo de prevención, no sabemos qué hacer cuando una persona viene y nos dice que se ha sentido, que ha sido abusada acá o en su casa o en cualquier lado. No sabemos cómo actuar. Y estos compromisos institucionales tenemos que ponerlos por escritos, tenemos que crear protocolos de prevención, de protección en nuestros colegios, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Tenemos que hacerlo. Si algunos de ustedes todavía en su parroquia no tienen estos protocolos, por favor, busquen la manera de crearlos, de establecerlos, ¿eh? Y de ponerlos en práctica. Para garantizar la responsabilidad, o sea, saber responder, yo sé qué hacer cuando hay una situación de estas, no me quedo mudo, no me quedo callado y sigo alimentando el ciclo del abuso que impone silencio a la víctima, sino que sé responder, sabemos responder, personal e institucionalmente. Garantizamos también el cumplimiento de esos compromisos, no son letra muerta. Garantizamos también la rendición de cuentas. O sea, nadie nos puede decir nada a nosotros. Eso es la arrogancia de Pedro. No. Tenemos que ser el Pedro que
que se encuentra con Jesús y le dice, ¿me amas? Y Jesús le dice, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, yo no puedo esconder nada aquí, yo rindo cuentas. ¿Eh? Fallé en esto, no logramos esto, vamos a ver cómo lo mejoramos. Y ser transparentes. ¿Eh? Los secretismos en la iglesia muchas veces reflejan un interés de proteger a la institución más que de proteger a las víctimas. Y tenemos que ir mejorando en esto. Estos 4 puntos, quiero decirles también, son mencionados por Hans Zollner en la carta que él escribió cuando él renuncia a la Comisión Pontificia de Cuidado y de Protección de Menores de Edad. Y él habla de estos 4 puntos. Me preocupa que en la iglesia estemos dando tan poca importancia a la responsabilidad, al cumplimiento, a la rendición de cuentas y a la transparencia. Y por eso me animo yo a hacer eco de estas palabras del Padre Sol. Y también del horizonte inspirador de la CLAR, porque la CLAR no solo tira machete, sino que también hace invitaciones y nos invita a la acción. No sé cuántos de los que están aquí son religiosos o religiosas, pero yo creo que esta es una invitación muy concreta, muy clara y que nos abre a la esperanza. Es hora, dice la CLAR, de acoger la fuerza de la resurrección. El texto que vimos es pospascual. Y atender a los gemidos de las víctimas de todo tipo de abusos, repararlas cuanto sea posible y generar en la iglesia relaciones y mecanismos de cuidado. Este punto, aunque lo menciono de último, no es ni mucho menos el menos importante, al contrario. Lo digo de último para que nos quede más grabado la centralidad de las víctimas. Hay que atender a las personas que sufren. No podemos dejarlas colgadas, no las podemos dejar en visto, como está ahora en boga por las redes sociales, ¿no? Tenemos que atenderlas, tenemos que darles respuestas, tenemos que acompañarlas, tenemos que apoyarlas. ¿Eh? Y si hay que reparar, pues repararles. Si hay que pagar psicólogos, se pagan. Porque es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo hacemos eso? La CLAR nos invita a promover la cultura del encuentro, del cuidado y el buen trato. Y también nos invita la CLAR a evidenciar las dinámicas de abuso, el clericalismo y la verticalidad que al interior de la iglesia imposibilitan vivir el modo relacional de Jesús. Y ahora sí, quiero que escuchemos esta a modo de conclusión, de cierre de mi intervención, esta canción de Cristóbal Fones, chileno, jesuita, pero que nos habla, y yo creo que él ha captado como buen artista esta dinámica relacional de Jesús, nos la ha hecho. Yo espero que ustedes canten y se sientan motivados por ella. Si nos tienen el favor, voy a dejar de compartir para que puedan ver el video, que agradezco a nuestro compañero José, que lo va a poner. Eso. Gracias. Bueno, pues entonces de esta manera, con esta canción que nos invita a ese encuentro con Jesús, porque se lo dice a Jesús, ¿no? Y es una oración, y que nos sintamos nosotros invitados a humanizar nuestra experiencia de relación con los demás, para que vivamos esa experiencia auténtica de la alianza. Dios se preocupa de nosotros, cuida de nosotros, y desde esa experiencia nosotros cuidamos a los demás. Y lo hacemos concreto, escribiendo compromisos, para no dejar las cosas en el aire, ¿no? Sino poniendo eso en papel. Gracias. Pues muchas gracias por tu presentación tan clara y tan sugerente. Yo creo que es una buena manera de finalizar todas las reflexiones, porque nos has aportado una visión de conjunto pues muy clara y muy enraizada en la experiencia cristiana.
y como apuntando a mi modo de entender, Freddy también ahora puede compartir, pero apuntando a mi modo de entender elementos fundamentales, ¿no? Que la ética del cuidado en clave cristiana no se basa ni en un voluntarismo ni en una manera de quedar bien, sino que se basa en la manera como Dios nos trata. Y que esa manera de cómo Dios nos trata y cómo vemos actuar a Jesús está en la raíz de todos nuestros empeños para que nuestras relaciones personales e institucionales pues se vivan desde estas claves, ¿no? De poner al otro en el centro, de atender en caso de abusos y de dificultades pues a las víctimas primero y de buscar todos los medios para proteger, para prevenir y también para recuperar, para restablecer, para un poquito pues ser consecuentes con lo que ha sucedido, ¿no? Entonces desde ahí pues agradecerte muchísimo toda la reflexión